El martes pasado, acuérdense que lo fundamental que vimos fue que ¿para qué venimos? A la oración comunitaria, que era para tener un encuentro personal con Jesús Salvador, Señor y Mesías, para que nos unja Él con su Santo Espíritu y para que el Espíritu Santo haga vida en nosotros para que nos asemeje a Jesús el Señor. Eso era lo central. Ya. Ahora, otro de los pasos que... ¿Me escuchan todos? Sí, muy bien. Otro de los pasos que hay dentro de la oración es el perdón. Y por eso el Señor te hizo cantar primero un canto de perdón y no un canto de pidiendo el Espíritu. Ya. Con el perdón podemos decir que se inicia cada día en nosotros, cada vez que pedimos perdón, sí, pero se inicia esa vida de salvación, en que Jesús nos salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres para el perdón, solo el nombre de Jesús, la presencia actuante de Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando nos entregamos a Jesús, generalmente, ¿qué es lo que...? ¿Ustedes se acuerdan del día de su bautismo, su espíritu? ¿O quiénes nunca han hecho el seminario de vida aquí? Todos lo han hecho. Nunca lo han hecho. ¿Que nunca lo han hecho? Todos lo han hecho. Ya. Pero acuérdense cuando tuvimos ese, cada uno, en ese día, yo me acuerdo clarito, 7 de mayo de 1987, en que tuve ese encuentro personal con Jesús. ¿Y qué es lo primero que hicimos? Fue pedirle perdón. Muchos de pedirle perdón. Otros nos alegramos de sentir el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y después de algunos días nos empezó a mostrar nuestros pecados. No en ese mismo día, porque el Espíritu obra de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Pero eso es clave, el pedir perdón en la oración personal y en la oración comunitaria. Ya ven ustedes que en la Eucaristía, que es lo más grande que hay, lo primero que hacemos es pedir perdón. Sí, no estamos en pecado mortal, pero cuanto más hayamos pedido perdón a Dios, estamos más libres, más abierta nuestra alma para recibir el Espíritu Santo. Ya. Lo primero que hay que hacer es pedirle la gracia, o sea, la acción del Espíritu Santo en nosotros, la gracia a Dios de que nos veamos como, que el Espíritu Santo nos muestre cómo nos ve Dios. Eso es clave, es esencial. Señor, digan, Padre Santo, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos en nombre de Jesús, nos des la gracia nos des la gracia de vernos De vernos como tú nos ves. como tú nos ves. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya. Porque en Juan 16:13, léelo.
Yo tengo por si acaso. ¿Lo tienes? Cuando venga ¿Ya? Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Gloria a alabamos, Dios, Señor. te alabamos, Señor. Ya. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os enseñará la verdad completa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está la verdad. En Cristo está la verdad, todo el compendio de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en Cristo. En la medida que nosotros conozcamos la verdad, la voluntad de Dios, vamos a poder vernos como Dios nos ve. Porque en mi corazón no está la verdad completa. Yo creo que por aquí pasó la verdad. Ya. Entonces es la única forma, pedir esa gracia, porque es la única forma de que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros, no empiece, que es luz, empiece a obrar en nosotros y a mostrarnos cuál es la verdad, cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo santo, lo perfecto. Ya. Y de ahí vamos a poder darnos cuenta que no estamos haciendo la voluntad de Dios. No está la verdad en nosotros. Ya. Eso es lo primero. Eso es lo que más nos machuca el Padre Carlos, el Padre Agustín Sánchez, Darío Betancula, la Alicia La Torre, la Nelia Esteli. Clamen, clamen. Pidan la gracia de verse como Dios las ve. No es como, oye, tú que eres egoísta, pero resulta que por una acción de Jorge, yo estoy catalogándolo de egoísta, pero quizás el Señor ve que esa acción de Jorge fue por otro motivo, no fue por egoísmo. Entonces, no es de andarle cantando los pecados a los otros, sino que dejar que el Espíritu, no adelantar los procesos. Cuando yo recién entré en este camino, había una persona que le encantaba cantarle los pecados a los otros. Hermana, esto es para tu bien, para que lo trabajes. Ya. Pero se estaba adelantando si Dios todavía no me había mostrado esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cómo Dios le muestra a ella y me avergüenza ante ella. Y me trancaba, pues me enojaba con Dios, porque con ella me hacía de lo más, ¿ya? Pero me enojaba con Dios. Entonces, yo al menos por la experiencia que tengo no soy partidaria de andar diciendo los pecados personales de los otros. Pedir esa gracia. Y la otra gracia que hay que pedir, y en los grupos de oración es la gracia del arrepentimiento. Porque muchas veces pedimos perdón, pero no con dolor, con pena, con tristeza de haber ofendido a Dios. ¿Y saben quién obra eso en nosotros? El Espíritu Santo. Y hay un libro que se llama, ustedes tienen que habérmelo escuchado y quizás les saqué fotocopia para ustedes. Gustave Eiffel, Sí.
Sí, ¿no es cierto? Ya. Que es de Carlos Vallés. No me acuerdo. Ya. Gustar y ver. O sea, gustar a Dios. ¿Cómo gustamos a Dios? ¿Cómo lo experimentamos? A través de sus 7 dones. Que ese es otro tema que hoy no lo vamos a pasar así nomás. Pero yo no me acuerdo los versículos ni dónde está la cuestión. Pero sí sé en mi corazón, en mi mente, lo que dice la palabra. Que uno de los dones que llevan a salvación es el santo temor de Dios y la sabiduría. ¿Por qué el santo temor de Dios? Bueno, primero que nada, sabiduría es el gustar a Dios, experimentar a Dios. En la medida que vayamos experimentando a ese Dios que es bueno a pesar de cómo yo soy, ese Dios que me ha librado de tanto, ese Dios que ha protegido a mis hijos, ese Dios que me ha librado en los accidentes de morir con mi hijo, ese Dios que ha impedido que en un día temporal en Puerto Montt, cuando se inflamó el cañón, que no se quemara mi casa que era de madera, ese Dios que me perdona todo lo que yo lo he escondido, con todo lo bueno que Él es conmigo y con mi familia y con tanta gente. El santo temor de Dios, ese don hay que pedirlo. No es tenerle miedo a Dios, es tener miedo de ofenderlo, miedo de herirlo. Y eso lo hacemos todos los días, aunque no sea pecado mortal, pero no estamos haciendo su voluntad, o estamos hiriéndolo. Nosotros que somos papás, mamás, abuelos, si Él nos quiere como papá, y nosotros lo ofendemos, no oramos, porque preferimos otras cosas. Eso también, hermanos, es pecado. Un día me fui a confesar porque el Señor me mostró que el no orar era no comunicarme con mi papá, era no comunicarme con mi Salvador, con mi Rey, era no comunicarme con ese ser, el Espíritu Santo, que viera mi mugre, a hacer vida en mí, a transformarme, y no estar con ellos un rato al día. ¿O no les da pena a ustedes cuando sus hijos no van a verlo? Pasan 15 días en una llamada telefónica, pasan 3 días tan enfermos. Y, hola, ¿cómo estás? Hoy sí, papá Dios, lo mismo. Entonces, clamemos el don de santo temor de Dios. Que el Espíritu Santo venga a darnos ese temor de ofender al santo, al que todo lo puede, al que me ama. Oye, acuérdense cuando pololeaban. Oh, él me ama, ella me ama. Dios nos ama más que la esposa, más que el esposo. Nos ama más que nadie. Y a ese ser ofendemos. En la medida que vamos gustando a Dios, experimentando a Dios, no es necesario pecar mortalmente, pero hay cosas que cuando ofendemos a Dios, con el orgullo, con la mentira, con la vanidad, con la idolatría, estamos ofendiendo a Dios.
¿No se han dado cuenta, hermanos, que cuando ofendemos a Dios así, no solo el Espíritu Santo se entristece, sino que nuestro corazón se entristece? No hay alegría más grande en la vida, aunque necesitemos otras cosas del mundo, pero no hay alegría más grande que todo se ve bonito. Una vez alguien me dijo, ¡ay, pero es que lindo el día! ¡Ay, pero si todo lo encuentro lindo! Y la Alicia Latorre le dijo, es porque Dios está en tu corazón. La Alicia Latorre, no sé si ustedes la ubican, era una misionera que nos formó mucho a los de Puerto Montt, que ahora está de Carmelita. Entonces, en la medida que más oremos, en la medida que comulguemos, que vayamos a misa, en la medida que tengamos una unión más grande con Dios, vamos a ser capaces de ver con mayor claridad nuestras ofensas a Dios, y nuestro arrepentimiento va a ser más grande, hermanos. Va a ser con dolor de haberlo ofendido. Muchas veces me ha pasado en mi vida que Dios recién me ha hecho la tremenda, esa obra sí, pero y yo al otro día, ¡pum!, lo ofendo. Cuando el Espíritu me lo muestra, qué tristeza. Ahora en delante el Señor me mostraba cuánta gente que anda triste, cuánta gente que tiene depresión. Y no es ni que porque esto, ni el otro, ni que porque le falta la plata, ni porque el marido, ni porque el papá, ni porque el hijo. Es porque han ofendido a Dios. Es muy triste. Porque nos separa. Porque Dios no se separa de nosotros. Él está esperando que le pidamos perdón. Pero nosotros, de aquí, quieto, ahora no va a entrar. Pero el Señor me hizo acordarme, delante, de que uno de los pecados chicos no los confiesa muchas veces. No, pero si yo no me he matado, no esto, lo otro, ya. Pero se van acumulando y se va entristeciendo el alma. Y llega un momento que languidece de tal manera que está tan debilucha el alma. Porque me ha pasado. Así que no me dicen nada, así que no es así. Y a otra gente igual le ha pasado. Vienen tentaciones más grandes. Y caemos. Eso cuando, en el Cantar de los Cantares, cuando las zorritas nuevas van a donde está el sembrado, ¿ya? El alimento. ¿Ah? Su cueva. El alimento. No, donde hay plantación. Por eso. Ya. Ahí van a Su madre subir. liguera. Ya. Entonces, las zorritas chicas van y esas se meten entre medio y nadie las ve y no quiebran El trigo, por así el decirlo. trigo, supongamos, o el maíz, no quiebra la planta, sino que la muerde, la mordisquea y empieza a secarse abajo y no se ve, están los choclos asomando arriba, qué sé yo, ya. Pero viene un sol fuerte, una cuestión, y se quiebra, ¿no?
En cambio, si vienen las zorras grandes, el agricultor se da cuenta al tiro, porque el trigal está tendido por donde pasaron las zorras grandes. O los maizales están quebrados, las plantas, y al tiro pone coto al asunto. Entonces, los pecados chicos que creemos chicos, las ofensas chicas que creemos a Dios, van minando nuestra alma y la van debilitando. Esa es otra enseñanza. Dejémosla hasta ahí. Entonces, santo temor de Dios es una de las cosas que hay que pedir, sabiduría, o sea, vivencia de Dios, para que tengamos un gran dolor de haber ofendido a Dios. Ya. El perdón se pide a Dios en el nombre de Jesús y por los méritos de Jesús, porque yo no tengo mérito para pedir perdón a Dios. Eso, por favor, no se les olvide. Así como lo hizo Jorge, que pidió perdón de ciertos pecados, ¿se fijan? Ya. Cada uno fue diciendo perdón en su corazón de lo que le tocaba o de otras cosas. Ya. Cuando éramos nuevos, estábamos llenos del Espíritu, cuando recién bautizaron el Espíritu, me acuerdo en los grupos de oración, 40 años atrás, ya, 35 años atrás, entonces empezaba, pidamos perdón, hermano, decía la guía. No importa que no sea un pecado tuyo, sino que era lo que suscitaba a Dios, el Espíritu Santo. Perdón por... no, di un pecado. Di un pecado. Envidia. ¿Ah? Envidia. Perdón por la envidia. Perdónanos, Señor, porque ¿alguno de nosotros estará libre de la envidia? No. Ya. Ya. Y así. Y de repente empezaban los llantos. Porque había, como estábamos llenos, ungidos, habíamos pedido el Espíritu. Empieza el Espíritu Santo a orar, porque el Espíritu Santo, cuando se pide perdón de corazón, empieza a orar al tiro nomás. Ya. Entonces, muchas veces es bien sanador eso de que cada uno vaya diciendo perdón por tal cosa y todos los otros. Y muchas veces son pecados de gente que no está aquí. O pecado, o algo que el Señor quiere tocar y que ni la mismo que estamos aquí nos damos cuenta hasta después el Señor, 3 días después, chuta, el Señor dijo perdón por la envidia. Oh, sí, ¿verdad? Pero sí, chuta, y el Señor te empieza a mostrar. Ya. Eso es de acuerdo a la inspiración, las mociones del Espíritu. Ya. Ahora yo les quiero compartir algo que nos enseñó el padre Darío Betancourt. ¿Lo ubican? Sí. Ya. En uno de sus últimos retiros que vino a Chile, quiero enseñarles lo que el Espíritu Santo me ha enseñado, nos dijo. Y lo he comprobado, dijo, que es así. O sea, él en su vida pudo experimentarlo, no comprobado, sino que experimentarlo. No solo pedir perdón. Ya, sigamos con la envidia. Todos pedimos perdón por la envidia, porque más de una envidia hay en nuestra vida. Ya. Sí, dijo. El Señor perdona el pecado. Porque cuando pedimos perdón, lo primero que estamos reconociendo es de que Jesús es nuestro Salvador. Eso no se olviden. Cada vez que pedimos perdón, reconocemos que Jesús
es nuestro único Salvador. Ya. Entonces, pedimos perdón de un pecado y el Padre nos perdona, Dios nos perdona por los méritos de Jesús. Ya, listo. Si un pecado un poco, y esos pecados, hermano, sí, yo pedí perdón en la misa, pero siempre es bueno confesarlo en el sacramento. Además, anotar y confesar esos pecados, ya. Y nos decía el Padre Darío, ya estamos perdonados, pero el Espíritu le mostró que faltaba otra parte en el proceso de salvación, porque como dijimos delante, en el perdón empieza el proceso de salvación, porque en el perdón es porque estamos aceptando a Jesús como nuestro único Salvador personal de nuestra vida pasada, presente y futura. Ya. Entonces, después de ser perdonados, nos vamos a la casa de los más contentos y a la semana siguiente vamos a confesar el mismo pecado. Volvimos a caer porque la zorra chica se metió entre medio. Ya, listo. Entonces dijo, el Espíritu Santo me enseñó que hay que renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque se renuncia así. Ya. Se renuncia en el nombre de Jesús ante el Padre. Ya. Entonces, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, no, en el nombre de Jesús, yo, María Clark Álvarez, primero vamos a renunciar. Yo, María Clark Álvarez, renuncio al pecado de envidia. Ya, mis hijitos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo. Cada uno diga su nombre fuerte. Guzmán. Ya pues, fuerte su nombre. Roberto. Renuncio Renuncio al pecado Al de pecado de la envidia. al pecado de la envidia. Ahora, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. te pido, Padre, Te pido, Padre, Padre, que por el poder del Espíritu que por Santo el que poder por el poder del del Espíritu Espíritu Santo Santo me des me dé la gracia del amor. la la gracia del amor. Porque, ¿por qué tenemos envidia? Porque no amamos al prójimo. Falta No de nos amor. porque si yo amara a mi hermana, no le estaría envidiando X cosa de ella, sino que estaría contenta de que ella tiene esto, o que ella es así, o que el Señor ha hecho, le ha dado tantos dones y carisma, yo me alegraría. Pero como tengo envidia, ya, entonces hay que pedir la virtud contraria. Ya. Si mi pecado es necedad, habrá que pedir sabiduría. Ya, renunciar en el nombre de Jesús, yo, María Clark Álvarez, renuncio al pecado de necedad y te pido, en el nombre de Jesús te pido, Padre, me dé el don de sabiduría. ¿Ah? Ya. Entonces, ¿pero por qué renunciar si total ya estamos perdonados, po? Sí, pues, pero a la otra semana vamos a confesar lo mismo, a los 15 días. Ya. Porque al renunciar al pecado, estamos
proclamando la instauración del reino de Jesús en mi vida. Ese es el quiero. O sea, yo estoy, porque aquí estamos nosotros, pero hay muchas más, muchos más seres aquí dentro. Por empezar, estamos reunidos en el nombre de Jesús, por lo tanto está Jesús. Donde está Jesús generalmente está su mamá, porque lo acompaña. Ya. O sea, no estamos solos. Donde está Jesús, hay ángeles adorándolo. Ya. Pero también está lo contrario. ¿Se fijan? Ya. Y al renunciar, estoy declarando el reinado de Jesús en mi vida. Le estoy diciendo, no más envidia. Yo estoy arrepentida de haberte ofendido, Padre Santo, por la envidia que siento por mi hermana, pero tú me perdonaste, gracias. Pero ahora yo renuncio a ese pecado. Yo no quiero. En el nombre de Jesús, yo, María Clara, renuncio a ese pecado de envidia. O sea, yo no quiero caer más en ese pecado, pero te pido la virtud contraria, el amor. O sea, quiero entrar en tu reino, que tú vengas a reinar en mi corazón. Jesús, cuando Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? En una de las partes le dijo, sí, soy rey. Para eso he nacido. Ya. O sea, Jesús nació, vivió, murió, resucitó, fue glorificado para instaurar el reino de Dios en el mundo. Y no en el mundo. No. En mi corazón, en tu corazón, en tu corazón, en el corazón de cada uno. ¿Qué cosa es instaurar el reino? Instalarlo. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo vengo a instalar. Cuando Jesús dijo, sí, yo soy rey, para eso he nacido, dijo, yo he nacido para instalar la voluntad de Dios, porque ese es el reino de Dios, la voluntad de Dios en la vida de cada uno. Así de simple. Entonces, tenemos que acordarnos de renunciar. Tú hiciste algo que era, no fue precisamente una renuncia, sino fue como una expulsión. Sí. Ya, esa es otra cosa. Esa es expulsar a Satanás. En la renuncia estás diciendo, yo opto. Una decisión. Yo opto por el reinado de Jesús. Que Jesús venga a obrar y a trabajar con su Espíritu Santo en mí. ¿Te fijas? Ya, ¿tú algo ibas a decir? No, dije decisión. La palabra exacta. Cuando yo renuncio a un pecado es porque he tomado la decisión de que Jesús venga a reinar en mi corazón para salvarme de ese pecado, para liberarme, para restaurar mi alma y poner amor en donde estaba instalada la envidia. Eso es conversión. Eso es la metanoia. Oye, cuando empezaron con
sacerdotes, las precas, la metanoia, llegaban los carismáticos de otros lados, recién habían aprendido la palabra, pues. Entonces, la metanoia. ¿Qué será la metanoia? Oye, papá Dios, ¿qué cosa es la metanoia? Nadie explicaba alguna de esa cuestión. Cuando de repente es el cambio, se le ocurrió a un sacerdote en una predica un domingo, es el cambio de mentalidad. Sí, la metanoia, cambio de mentalidad. Tengo que pensar distinto, desear distinto, querer distinto, todo distinto, así como Jesús. ¿Y cómo lo hago? Claro, porque yo era carismática, porque porque el Señor nos muestra a nosotros, nos enseña y qué sé yo. Pero los otros pobres que estaban ahí deben haber estado pensando que se les quemó la comida, que tienen que pasar a comprar esto. Anda, sabes tú cómo sería la historia, porque yo estaba, pero de lo más perdida en la prédica. A propósito de olla. A propósito de olla. La metanoia. La metanoia. Ya. La metanoia es la conversión. ¿Y qué es la conversión? La decisión a que Jesús reine en mi vida, a que se instaure la voluntad de Dios en mi vida. Así de simple a primera vista. Amén. Porque ahora tendrás que dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Ya. Otra cosa que es lo último que les voy a decir es que muchas veces cuando se pide perdón, pedimos perdón de nuestros pecados, pero también podemos perdonar a otros, hacer una oración de perdón a otros. Ya. Porque eso es sanador, qué sé yo. Cuando se está en proceso de perdonar a alguien que nos ha herido, entonces ya el Señor muestra la herida. Y empezamos, no voy a hablar del perdón porque ese es un taller de una semana, ya, pero en el retiro de perdón empiezas a perdonar al hermano, que esto que el otro, por tal cosa, y te empieza de repente. Una vez una persona lo escuché, no dijo, yo dejé de perdonar porque pecaba mucho. ¿Cómo? Sí, porque cuando empecé a perdonar tal cosa, tal persona, me entró la rabia, el deseo de esto, del otro, del otro. Qué bueno. Padre Agustín con su guatita se habría rajado risa y habría dicho, ja, 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 el Señor está trabajando. Ya. Qué bueno. ¿Y qué tiene de bueno? De que son los famosos pecados ocultos. No es el caso mío, gracias a Dios, pero hijos que han sido,
que los papás los han querido abortar. Ya. O hijos que uno cuando chica que tiene heridas de que la tía la retó injustamente, el papá le pegó cuando la culpa lo tenía el hermano. Son heridas que van quedando dentro y que de repente el Señor las muestra, po. Y uno empieza a perdonar al papá, a la mamá, ya. Y te empieza la rabia, po. Chuta, yo cuando tuve que perdonar al padre de mi hijo, lo único que quería era darle cogote, po. Ya. Chuta. Tú le decías, Señor, ilumínalo o elimínalo. Ya. Entonces. Pero como yo había ido a retiros de perdón, yo sabía cómo era la cosa. Que ahora me estaba sucediendo a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a perdonar, empiezan a aparecer los sentimientos desordenados, los pecados. ¿Eh? Y todas las emociones desordenadas. Desordenadas quiere decir pecaminosas. Ya. Tengo ganas que lo pise un carro, que lo aplaste un tren, ya. Pero conmigo se las va a arreglar, pero yo voy a hacer esto. Ya. Entonces, yo alababa a Dios, le pedía, perdonaba a la persona, hacía la oración de perdón y empezaba a alabar a Dios. Y empezaba la rabia. Pero como yo sabía que era así la cuestión, porque estaban saliendo todos esos pecados que yo ya tenía olvidado y que no los había trabajado. Entonces, yo seguía alabando y lloraba y pataleaba y le decía, pero Señor, si quiero apretarle cogote, pero yo te alabo y te bendigo. Pero Señor, bendícelo, yo lo perdono con tu perdón, Señor. Pero yo quiero sacarle la cresta, Señor, porque yo oro así, po. Entonces, pero salía todo para afuera, po. ¿Y qué nos enseñaron en los retiros? Todos esos pecados, vamos anotándolos y no dejes de perdonar ni de alabar a Dios. Y después, a confesar. A la otra semana vuelta otra vez y aparecía otro pecado. Ya. La misma historia, pues. Y así, pues. Si esta cuestión no es fácil. Por eso venimos aquí a llenarnos del Espíritu Santo para que obre en nosotros. Y dice, chuta, no veo nada mucho. ¿Qué versículo? Leyó. 22, 23. Leyó. Yo te lo leo. A ver, hombre, Quiere leerlo ahí. escucha. No, no es nada, escucha. Chuta. No, está bien. ¿Y a dónde estará el 23? Aquí está la cuestión, po. Ya. Si vuelves al Omnipotente con humildad, Después. si vuelves al Omnipotente, si pides perdón, si vuelves donde Él te está esperando. Si alejas de tu tienda la injusticia, el pecado, miren lo que nos dijo hoy, po. Entonces, chuta, ¿qué dirá? Entonces nomás dice, pues a ver, Job 23. entonces, ¿En cuál va? ¿En qué número va? en el 23, pues. Entonces, estimarás el oro como polvo y como guijarra los ríos dorados, pues el Omnipotente será tu oro y para ti será plata a montones.
hallarás en el Omnipotente tus delicias. Amén. Acuérdense que cuando empezamos el tema, que uno se entristecía cuando ofendía a Dios. Pero cuando uno se humilla y le pide perdón, entonces uno se deleita en Él. ¿Qué más dice? Léelo, hijito. Y alzarás hacia él el rostro. Alzarás hacia él el rostro. Cuando le supliques te escuchará y tú cumplirás tus promesas. Amén. Pero hay que pedir perdón, hay que estar en gracia y cuando caigan no dejen de alabar a Dios ni de orar porque ahí es cuando más lo necesitamos. Y yo aprendí, el Espíritu Santo me enseñó que yo no alabo a Dios porque yo soy buena, sino que porque Él es bueno. Amén. Amén. Amén.